Shalom, y bienvenidos. Hoy, viajaremos casi 4000 años atrás, para explorar la historia de Abraham y los filisteos. Una historia de miedo, fe, y un sorprendente tratado de paz en la antigua tierra de Canaán. Abraham, antes llamado Abram, dejó su tierra natal, Ur, siguiendo el llamado de Dios a una tierra que no conocía. Viajó por Canaán, Egipto, y de regreso, viviendo como pastor nómada bajo la promesa divina. Después de sus viajes por Canaán, Abraham y su clan se desplazaron hacia el sur, adentrándose en la árida pero estratégica región del Negev. Su destino era Gerar, una próspera ciudad-estado filistea cerca de la costa mediterránea, gobernada por un rey llamado Abimelec. Gerar no era un simple campamento, sino un centro de poder y comercio en la región, y al entrar en su territorio, Abraham se enfrentaba a una nueva dinámica política y a un nuevo gobernante. Aquí, un viejo temor resurgió en el corazón de Abraham. Consciente de la extraordinaria belleza de su esposa Sara, y temiendo que un rey poderoso pudiera desearla, tramó un plan por autopreservación. Le preocupaba que, si se presentaba como su esposo, lo matarían para tomarla. Así que, repitiendo un error del pasado, le pidió a Sara que se presentara como su hermana. Era una media verdad diseñada para proteger su vida, pero que ponía en riesgo la promesa divina y la integridad de su familia. Tal como Abraham había temido, la noticia de la belleza de Sara llegó rápidamente a oídos del rey. Abimelec, creyendo que era una mujer soltera y hermana de Abraham, la mandó a buscar y la tomó para su palacio, con la intención de hacerla su esposa. Desde una perspectiva humana, el plan de Abraham había funcionado para salvar su vida, pero había entregado a Sara a una situación peligrosa y comprometido el linaje prometido por Dios. Pero Dios intervino directamente para proteger su pacto. Esa misma noche, mientras Abimelec dormía, el Señor se le apareció en un sueño vívido y aterrador. No fue una visión sutil, sino una advertencia directa y severa. Estás a punto de morir a causa de la mujer que has tomado. Ella es la esposa de un hombre. En el sueño, Abimelec, que aún no se había acercado a Sara, se defendió. Apeló a su propia integridad, argumentando que había actuado con un corazón limpio y manos inocentes, ya que tanto Abraham como Sara le habían dicho que eran hermanos. Dios reconoció la inocencia de su intención, pero le ordenó devolver a Sara a su esposo de inmediato, advirtiéndole que Abraham era un profeta y que su oración podría salvar la vida de Abimelec. Aterrorizado, Abimelec se despertó al amanecer y actuó sin demora. Convocó a Abraham, le devolvió a Sara intacta y lo reprendió severamente. ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué trajiste tan grande culpa sobre mí y mi reino? Para hacer las paces y enmendar su error involuntario, Abimelec no solo devolvió a Sara, sino que también le dio a Abraham ovejas, ganado y siervos, además de 1000 piezas de plata como una vindicación pública para Sara. Le ofreció a Abraham tierra para que habitara donde quisiera, reconociendo el favor único que Dios tenía sobre él. Este tenso episodio se resolvió no por la astucia de Abraham, sino por la intervención soberana de Dios, demostrando que su promesa no dependía de la perfección humana. La prosperidad de Abraham, guiada visiblemente por una mano divina, no pasó desapercibida. Algún tiempo después, Abimelec, el rey de Gerar, sintió la necesidad de formalizar su relación con el patriarca. Regresó a Abraham, pero esta vez no para resolver un conflicto, sino para proponer una alianza. Lo acompañaba Ficol, el comandante de su ejército, subrayando la seriedad de su misión. Con una franqueza que revelaba tanto respeto como una calculada prudencia, Abimelec se dirigió a Abraham. Dijo: Dios está contigo en todo lo que haces.
es evidente que tu poder y tu fortuna crecen bajo una bendición especial. Por eso, júrame aquí, por ese mismo Dios, que no me tratarás con falsedad, ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis descendientes. Júrame que tratarás con la misma benevolencia que yo te he mostrado, a mí, y a esta tierra en la que has vivido como extranjero. Abraham accedió a hacer el juramento, reconociendo la importancia de la paz. Sin embargo, antes de sellar el pacto, aprovechó la ocasión para plantear una disputa pendiente, un asunto de vital importancia en aquellas tierras áridas: un pozo de agua. Con firmeza, le reclamó a Abimelec por un pozo que sus propios siervos habían cavado, pero que los siervos del rey habían tomado por la fuerza. Abimelec afirmó no saber nada del asunto, y para demostrar su buena fe, el conflicto se resolvió de inmediato. Para formalizar su acuerdo, siguieron el protocolo de los pactos de la época. Abraham apartó 7 corderas del rebaño. Este acto no era meramente simbólico. Las 7 corderas servirían como un testimonio público y duradero. Eran la prueba tangible de que Abraham había cavado el pozo y, por tanto, le pertenecía. Al aceptarlas, Abimelec reconocía legalmente el derecho de Abraham. Por este solemne juramento, el lugar fue llamado Beerseba. El nombre encierra un doble significado en hebreo. Puede traducirse como pozo del juramento, en referencia al pacto, o como pozo de los 7, en alusión a las 7 corderas que lo sellaron. Así, el nombre mismo se convirtió en un memorial del tratado de paz. Tras la partida de Abimelec y Ficol, Abraham realizó un acto de fe y permanencia. Plantó allí un árbol de tamarisco, un símbolo de hospitalidad y vida duradera en el desierto. Y junto al pozo y bajo la sombra incipiente del árbol, invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, consagrando aquel lugar no solo como un hito de diplomacia humana, sino como un espacio de adoración y comunión con lo divino. El relato de Abraham y Abimelec en Gerar es fundamental, pero al examinarlo con la lupa de la historia y la arqueología, emerge una pregunta crucial que ha intrigado a eruditos durante generaciones. El texto bíblico identifica a Abimelec como rey de los filisteos. Sin embargo, aquí es donde la cronología histórica presenta un desafío considerable. ¿Podría Abimelec, contemporáneo de Abraham, haber sido realmente un rey filisteo? La evidencia arqueológica es bastante clara en este punto. Los registros históricos sitúan a Abraham en la Edad del Bronce Medio, aproximadamente entre los años 2000 y 1800 a.C. En cambio, la llegada masiva del pueblo que conocemos como los filisteos a las costas de Canaán no ocurrió hasta mucho después, alrededor del año 1200 a.C., marcando el inicio de la Edad del Hierro en la región. Esto crea una aparente discrepancia de más de 600 años. Estos filisteos históricos formaban parte de una confederación de grupos conocidos como los pueblos del mar. Eran migrantes y guerreros procedentes de la región del Egeo que, durante el colapso de la Edad del Bronce final, desestabilizaron los grandes imperios de la época, como el hitita, y se enfrentaron a Egipto. Tras ser derrotados por el faraón Ramsés III, a uno de estos grupos, los Peleset, a quienes identificamos como los filisteos, se les permitió asentarse en la franja costera del sur de Canaán. Fue entonces cuando fundaron su famosa Pentápolis, las ciudades de Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. Estas urbes, con su cultura material distintiva, que incluye cerámica de estilo micénico y una arquitectura única, surgieron siglos después de que Abraham caminara por esas tierras. Entonces, ¿cómo conciliamos el texto bíblico con el registro arqueológico? ¿Es un anacronismo, un error de transmisión, o existe otra explicación? Entonces, ¿por qué Génesis menciona a los filisteos aquí? Los estudiosos ofrecen varias explicaciones. Quizás el texto fue escrito o editado mucho después, usando nombres familiares para describir pueblos antiguos. Otros sugieren que pudo haber habido primeros pobladores costeros, protofilisteos, en la misma región. Y algunos ven la historia como principalmente teológica, no histórica, mostrando que la fe de Abraham trajo paz, incluso entre gobernantes extranjeros.
Sea cual sea la cronología, el mensaje perdura. La historia de Abraham con Abimelech trata de integridad, confianza y protección divina. Nos recuerda que, incluso en medio del malentendido, la paz es posible cuando hay humildad y se reconoce la presencia de Dios. De Gerar a Beerseba, la historia de Abraham y los filisteos nos llama a vivir con fe y paz. Shalom, que el Dios de Abraham guíe tu camino. Shalom to you all.